Muy buenas noches, hermanas y hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos. Saluda en nombre de Iglesia Luterana Cristo, un servidor, Andrés San Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile, para continuar con nuestra tercera clase del curso Juan y sus cartas a las 7 iglesias. Una mirada pastoral al Apocalipsis. Muy bien. Como comentaba en la ocasión anterior, si usted acá esperaba escuchar hablar mucho de anticristos, falsos profetas, días finales o frases similares, pues bueno, ciertamente están en la clase equivocada, porque de eso se puede escribir mucho, se puede leer mucho, y la verdad que no es mucho lo nuevo lo que se pueda decir. Algo de eso hablamos en la primera clase, las posturas divergentes que existen respecto de ese tema, y también de lo peligroso que es comenzar a acotar ciertos personajes, ajustar ciertos personajes del Apocalipsis que son mencionados ahí con personas puntuales o con instituciones, por muy aparentemente lógico que resulten ser. Ese no, insisto, no es el punto en este caso, sino como lo dice el subtítulo del curso, una mirada pastoral, que en qué sentido nos puede servir como iglesia a nosotros el mensaje del Apocalipsis, más que simplemente una cuestión netamente escatológica, sino en este caso eclesiológica, pastoral. ¿Por qué? Porque como lo decía en la primera clase, el Apocalipsis es una carta eminentemente cristológica, no escatológica. ¿Hay elementos escatológicos relacionados con el fin del mundo? Por supuesto, pero eso no quiere decir que, como cualquier libro bíblico, por lo demás, no sea en su primera instancia, primerísima instancia, irrenunciable, el tema cristológico. Bueno, aquí ya entramos más derechamente en el contenido del Apocalipsis propiamente tal. Estas iglesias demuestran la diversidad personal de los primeros discípulos, o de los primeros cristianos, perdón. ¿Por qué insisto con esa palabra diversidad personal? No diversidad de doctrina, sino que nos muestran claramente las diversas personas o la diversa personalidad que tenían las personas en aquella época. O sea, no está hablando aquí de un grupo de personas que todos tuvieran el mismo estilo de vida, la misma cultura, los mismos defectos y las mismas virtudes. No, eran gente, por así decirlo, un grupo multifacético de, de personas, los que formaban a la iglesia cristiana de aquella época. Y solamente nos estamos remitiendo aquí, por cierto, a las 7 iglesias mencionadas en el Apocalipsis, que son estas están íntegramente en lo que hoy en día llamaríamos Turquía. Eh, algunas de estas ciudades, o la mayoría de estas ciudades ya no existen y solamente solo son escombros, pero eh, o sea, pero a pesar de todo, precisamente demuestran, uno, esto estaba escribiéndose desde una isla perdida, allá en medio de la nada, literalmente como Patmos, por parte de Juan, un judío, nacido judío, forjado de la mano de Cristo en la fe cristiana, escribiendo a la gente que solamente había llegado al cristianismo como fruto de la obra misionera. Algo muy importante de tener en cuenta, o sea, el cristianismo ya se estaba difundiendo de manera medianamente rápida. Eh, y ya por parte de Juan se puede ver que había una preocupación de que la fe cristiana no fuera corrompida. O sea, para que veamos, o sea, prácticamente con Cristo mismo, o sea, los mismos apóstoles fueron un ejemplo de lo fácil que era corromperse, cuanto más una vez con Cristo ya en los cielos, glorificado. Cito, tenían todas características muy distintas. Lo único básicamente que era coincidente en ellas es su fe cristiana y los numerosos defectos que tenían. O sea, pero la diferencia es que ellos tenían claro o tenían una base objetiva, que era la revelación de Cristo, para decir, estos son nuestros defectos, esto es lo que está mal, esto es lo que está bien. Y eso se puede ver claramente, con mucha facilidad, de hecho, en en las cartas de las que hemos de estudiar en este curso. O sea, esto es uno de los tantos elementos, de hecho, que desde un punto de vista lógico, no tanto documental,
sino, insisto, lógica, que le dan validez al texto bíblico, a cualquiera, que es la honestidad de los autores humanos al momento de referirse al texto bíblico, a los protagonistas de la Biblia. Por ejemplo, ¿en qué libro, digamos, históricamente hablando, escrito por un protagonista directo, se muestra, por ejemplo, todos los defectos que tenía Moisés? O sea, ¿se imaginan una situación parecida en otro libro religioso? O todos los defectos que tenía Aarón, digamos, un cobarde, derechamente, como se le muestra. Eh, o en otra, o más adelante, bueno, o no, incluso yendo atrás, todos los defectos y los pecados que cometió Abraham, la desconfianza que tuvo, o sea, imagínense, se nos habla de, la Biblia habla de que Abraham es el padre de la fe, pero por otro lado, si hay algo que lo caracterizó en varias ocasiones, mientras aún no tenía su primer hijo, era la falta de confianza que tenía en la promesa de Dios, lo cual lo llevó a tener una hija con Sara, o sea, o sea, a Ismael, su hijo. Eh, y ahí podríamos seguir, qué sé yo, con David como un asesino, que el mismo Dios le prohíbe construir el templo, también los apóstoles todos, una tropa de traidores, eh, Pablo, no, o sea, con toda seguridad, si esto fuera un libro, digamos, falso, la Biblia, ¿qué sentido habría tenido entonces que se nos diga que Pablo, por ejemplo, primero fue Saulo de Tarso, un asesino, un criminal? Digamos, qué plus le daría al texto el omitir ese hecho? Pero no, la Biblia se caracteriza, y más aún, finalmente acá en el Apocalipsis, por la honestidad con la que trata a sus protagonistas. No encubre el pecado que ha habido en ellos. Y precisamente ¿por qué? Porque la idea, evidentemente, es mostrarnos, no que en este caso, no que la iglesia cristiana existe gracias a ellos, sino que existe. ¿Por qué? ¿Por qué existe la iglesia cristiana a la luz de lo que hemos podido ver? Para la gloria de Dios, Em, Existe, sí, ese sería el fin último, pero el motivo existe por la gracia de Dios a pesar de ellos. O sea, ahí sí, eso claro, ambos puntos apuntan en efecto a lo que usted menciona, Pablo, a la gloria de Dios. O sea, no hay aquí un mérito humano en las 7 iglesias, no hay un mérito humano en Saulo, no hay un mérito en los apóstoles, en David, en Moisés, en Aarón, Abraham, etcétera. Obvio, no se diga eh, eh, Adán y Eva, obviamente. Insisto, o sea, eso es uno de los tantos elementos que a veces podemos mencionar cuando queremos decir un elemento que legitima el contenido del texto bíblico, su honestidad. Si la Biblia nos quisiera mentir, si Dios nos hubiera querido engañar, insisto, no nos habría mencionado que Saulo de Tarso fue un asesino. No nos habría mencionado que David también lo fue. O nos hablaría simplemente de las maravillas que había en la iglesia de Corinto. Mientras que la descripción que nos hace probablemente si eh, los cristianos de Corinto fueran parte de nuestras iglesias, todos nosotros ya los habríamos puesto bajo disciplina. Eso espero. En cambio, la Biblia, insisto, se caracteriza por su desgarradora honestidad. De todas maneras, insisto, eso es algo que la caracteriza y que la diferencia de casi todo el resto de la literatura, o probablemente de toda la literatura sagrada, por así llamarlo. ¿Ok? Bueno. Bueno, aquí se nos habla también de que cada iglesia brilla, cosa que es evidente. ¿Pero por qué? Solo puede brillar si está en las manos de Cristo, o en la luz de Cristo, si lo quiere decir de una manera más metafórica. Piénselo así, la estrella de Belén iluminó a los reyes en su camino a Cristo, para que llegaran a Cristo, al recién nacido. Pero
Así como la estrella de Belén iluminó para llegar a Cristo, así nosotros, la iglesia cristiana, como luces que somos, debemos guiar al mundo incrédulo hacia Cristo, pero al Cristo, como lo dice ahí, al Cristo glorificado, al Cristo ya muerto, resucitado, ascendido a los cielos, por ende glorificado. Precisamente por eso, en parte, la Biblia no tendría sentido que el mensaje bíblico nos hablara solamente de las maravillas de los autores cristianos, de los primeros cristianos. ¿Por qué? Porque entonces no tendríamos una verdadera luz de lo que del pecado que debemos evitar. O sea, piénsenlo así, la Biblia no es un cúmulo de alabanzas respecto de sus personajes, para nada. No tendría sentido alguno para los efectos de lo que nosotros aceptamos como verdadero, el que solamente se hablaran maravillas de los personajes bíblicos. ¿Por qué? Porque nosotros, al creer en la gracia de Cristo, creemos que Dios, o que tenemos, mejor dicho, esa gracia a pesar de nosotros, en nosotros, y que actúa a pesar de nuestra voluntad. De igual manera, lo mismo con los autores bíblicos. Insisto, no olvidar eso. Así como la estrella de Belén iluminó a los reyes en su camino a Cristo, nosotros, la iglesia cristiana, y solo nosotros, podemos ser esa luz para guiar al mundo incrédulo hacia Cristo. Pero por cierto, no me malentiendan, no estoy hablando de la famosa frase tan trillada que, qué sé yo, Chile, Argentina, Estados Unidos, Latinoamérica será para Cristo. Sabemos que eso no va a suceder, no es una promesa bíblica, pero eso no quiere decir que no estemos llamados a entregar esa luz a ese mundo que cree, o sea, a ese mundo que está totalmente oscurecido. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Y obviamente, como fruto de eso, han de llegar las almas conversas. Pero recuerden, ustedes y yo, como creyentes, somos la luz del mundo. Más adelante lo mencionaremos, pero si somos real sacerdocio, nación santa, entonces, ¿cómo no vamos a hacer luz entonces a nuestro prójimo? No es una posibilidad para el creyente llegar a serlo o serlo, sino que debe ser parte esencial de la vida del creyente, ser dicha luz. Evidentemente, me dirán, pero es que tal o cual persona no es luz en el mundo que le rodea. Ok, eso pasa en toda institución humana. Después de todo, somos seres humanos. Pero eso no le quita legitimidad ni al mensaje, ni a la institución en sí misma, en este caso la Iglesia cristiana. Piénselo así. Eh, Usted supongamos que tenga que viajar, hacer un largo trecho. Un viaje largo, extenso. Va a ir en avión probablemente. Y usted sabe que hay aviones que se caen. Usted sabe que hay aviones que son secuestrados y que la gente que está dentro allí muere. Sabe que eso ha sucedido y que eso va a suceder. Y supongamos que va a hablar de eso, de ese tema, en alguna charla en otra parte del mundo. Pero a pesar de que usted sabe eso, con plena certeza, de que hay aviones que se caen, que son secuestrados, etcétera, etcétera, usted se va a subir al avión igual. ¿Qué diferencia hay en ese caso con el cristianismo? Sí, sabemos que hay cristianos falsos, mentirosos, pero la diferencia es que acá el mismo Juan nos advierte de ellos. O sea, estamos hablando del siglo I, o sea, menos de 50 años de que Cristo había ascendido a los cielos. Por lo tanto, ya se nos está advirtiendo, y ya se nos está advirtiendo, de los falsos cristianos, de las falsas ovejas. Insisto, la diferencia es que nosotros ya sabemos cómo descubrirlas y tenemos las herramientas de cómo descubrirlas. Que ya no queramos hacerlo, eso es otro tema muy distinto. Pero no podemos, digamos, eh, decir el comentario que hemos hecho en otras clases, es que yo no sabía. Vamos, si usted lleva años en la fe, tiene estudio, ha estudiado la palabra, no tiene derecho, es que yo no sabía cómo detectar a ese falso maestro, a ese falso profeta. Ok, como bien saben, soy profesor del mundo secular. Si a mis alumnos de primero año básico, o sea, de 6 años, les digo, el nombre del Dios cristiano es Alá.
todos probablemente me van a decir, ok, sí. Ah, ok, tío. Y yo les voy a decir, no, sobrino, yo no tengo sobrinos. Eh, pero eh, es distinto que un alumno de cuarto de secundaria, o enseñanza media, como se llama acá, le haga ese mismo comentario y le diga, el Dios cristiano se llama Alá. Cualquier alumno de ellos, por muy poco conocimiento que tiene, sabe perfectamente que el Dios cristiano no se llama Alá. Así de fácil. Más aún el creyente, ya formado, educado, estudiado, que ha estudiado la palabra, no tiene el derecho a alegar ignorancia. Insisto, la ignorancia también es un pecado. ¿Por qué? Porque es una falta que también plenamente tenemos todas las herramientas para esquivar. O sea, esa fue precisamente la gran labor a la cual acudió siempre Lutero en adelante y la Reforma y todos los reformadores, sacar a la gente de su ignorancia. Y ya si la gente quería mantenerse en aquella ignorancia, problema de cada uno, responsabilidad personal. Pero no podían decir ahora, no sabemos, no sabía, no tenía cómo saberlo. Recuerden, el cristiano entonces, al igual como la estrella de Belén, las luces ahora somos nosotros. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Pregunta? Sí, Bueno, lamentablemente tanto falso que se ha levantado que los escándalos son inevitables en contra del pueblo cristiano. y ahí nuevamente yo diría que el problema no es el que cometió el pecado, por así decirlo, sino el que pudo evitarlo y no hizo nada. Mm, O sea, piensen, por ejemplo, todas las famosas sectas famosas, ya por mencionar a dos, los autoproclamados testigos de Jehová, la llamada Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, nacieron dentro de gente cristiana, pero que nunca tuvieron un líder firme que les dijera, cambien, que le dijeran a Russell, déjate de andar inventando profecías que nadie te dijo que tenías la autoridad para inventar, nadie, Salomón Spaulding, el pastor de Joseph Smith, nunca le dijo, no, no escribas, no andes predicando estupideces como las de del libro que me robaste a mí, dicho sea de paso. Recuerden, el autor del libro de Mormón fue Salomón Spaulding, que escribió simplemente una novela. Y todo indica eh, que José Smith simplemente la robó para ganar dinero. Eh, entonces, pero ahí vemos a un pastor que falló. ¿En qué sentido? Ni siquiera lo reprendió por el hecho de haberle robado. Ok, me imagino que Spaulding no sabía todo lo que se venía después, pero si lo hubiera reprendido pertinentemente por el pecado del robo, tal vez otra historia muy distinta conoceríamos respecto de ellos, pero tristemente no sucedió. O sea, ahí tenemos a un hombre, un pastor que en su irresponsabilidad permitió finalmente, en cifras del día de hoy, perder las almas de 5 millones de personas aproximadamente, que es la cifra que más o menos tiene aquella pseudo iglesia. Bueno, Cristo entonces está en medio de los creyentes que somos como candeleros. Por eso nos preserva, mantiene encendidos con aceite fresco, que es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que es el que nos sostiene y nos acerca a la palabra. Entonces, cada carta que viene ahora en el Apocalipsis contiene mensajes muy específicos de Cristo, que varían entre alabanzas, críticas, advertencias y también promesas. O sea, podríamos decir que la estructura de todas las cartas que vamos a ver acá en este curso traen esos elementos, en mayor o menor grado, alabanza, crítica, advertencia y promesa. Eh, Hermano Camilo, ¿podría leer lo que está en el PowerPoint, en la pantalla? ¿O hermano Benjamín? No sé. un momento.
Tengo dificultad de audio. No, si está hablando no le escucho, hermano. ¿Aló? ¿Me escuchan, por favor? Mm, ¿Cómo me escuchan, hermanos? ahora sí, ahora sí, ahora bien. Éfeso, Apocalipsis, versículos 2, 1 y 7. Capítulo 2, 1 y 7. Palabra de Dios. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 calderos de oro. Dice esto. 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Palabra de Dios. Gracias. Yo continúo con la segunda parte. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Fuertes palabras, dirían algunos, ¿no? Bueno, ¿qué alabanza encontramos acá? Cristo, en primer lugar, conoce las obras de ellos. O sea, pero eso nos lleva a la siguiente pregunta. Para nosotros, que Cristo conozca nuestras obras, ¿debe ser un motivo de temor, incertidumbre o alegría? Pues para al verdadero y sincero creyente debiese ser un motivo no solamente de alegría, sino de gozo. Después de todo, en el creyente debe estar el fruto del Espíritu. Solo por dar un ejemplo, deben estar las obras de Cristo actuando en nosotros, el poder de Cristo obrando en el corazón del creyente. Por un lado, eso, recordemos, sirve eh, para edificarnos personalmente, por supuesto, no hay nada de malo en eso, también para alabar a Dios en gratitud a Dios y también como testimonio al mundo. Bien sabemos que el cristiano, mal que nos pese, vamos a estar siempre siendo vigilados. O sea, ya sabemos, no sé, en otros países de Latinoamérica, pero acá, qué sé yo, un pastor protestante evangélico hace algo malo y de inmediato lo primero que se menciona, como si eso fuera relevante, el pastor evangélico hizo tal o cual cosa. Pero si ese mismo algo malo lo hace, qué sé yo, un colega mío, profesor, no van a decir necesariamente el profesor tal o cual hizo esa cosa mala, o no van a decir el ingeniero tal o cual hizo esa cosa mala. Bien sabemos entonces que los cristianos tenemos ese ojo puesto sobre nosotros, el mundo secular que trata de desacreditar todo lo que el creyente haga, Eh, y, pero sin darse cuenta que si nos está criticando ese mundo secularizado, lo hace precisamente, curiosamente, eh, lo hace curiosamente utilizando los parámetros cristianos. O sea, si se acusa a alguien de ser un ladrón, bueno, deme una prueba de que sea eh, un acto malo el robar, si no lo obtiene de la ética y la moral bíblica, solamente por dar un ejemplo.
Y así podría dar otros tantos. O sea, pero bueno, volviendo al punto central, recordemos, Dios conoce nuestras obras, lo cual para nosotros, creyentes, debe ser, insisto, sí, solo sí, un motivo de alegría, no de incertidumbre, mucho menos, ni de incertidumbre, ni de temor. ¿Por qué hemos de temer al respecto? Es cierto, no es un versículo bíblico, pero que es bastante contingente a este punto. El que nada hace, nada teme. ¿Por qué entonces íbamos a ser nosotros la excepción? Ok, que revisen nuestras, qué sé yo, como dirían los políticos, nuestras cuentas bancarias, nuestras vinculaciones interpersonales, etcétera. Porque el creyente que es, que está claro de su fe, eh, va a tener temor de ser examinado por Dios mismo. Si después de todo el que nos está examinando es Dios, no otros seres humanos pecadores como nosotros. Pero por otro lado, sí, conoce nuestras obras, pero eso significa que conoce todo lo demás. No solamente nuestras obras, las cosas que hacemos en un lugar y en un momento determinado, bueno o malo. Conoce también nuestra debilidad, nuestros temores, nuestras necesidades y nuestras obras en mayúscula. No es que me equivoqué tipográficamente y puse el signo peso, sino que nuestras obras, buenas o malas. ¿Pero por qué? Porque todas esas obras buenas que hay en nosotros son fruto insisto, del poder de Cristo actuando en el corazón del creyente. Por eso les llamamos nosotros a las buenas obras, ¿con qué nombre las podemos resumir? Fruto del Espíritu. Todas las buenas obras que usted pueda pensar ahora en su mente, si le digo haga mentalmente una lista de sus buenas obras, todas, de una u otra manera, tienen su origen en alguno de los frutos del fruto del Espíritu. Por eso es tan importante que no se olvide el hecho de que eh, la frase exacta es fruto, no frutos. ¿Por qué? Porque una va necesariamente unida a la otra. O usted puede tener paz si no tiene amor. Usted puede tener benignidad si no tiene paz también, etcétera, etcétera. O sea, es una rueda sin cesar. Si está el punto A, va a estar el punto B. Y si está el punto B, va a estar el punto C, etcétera. Pero pensemos en lo maravilloso que es eso. Sí, no estamos hablando aquí solamente de que una vigilancia así al estilo policial todo el día de parte de Dios, que si bien existe, y no hay nada de malo en ello. Pero insisto, también Dios sabe nuestras debilidades, temores, necesidades, y por lo tanto conoce nuestras obras. Pero si conoce nuestras debilidades y temores, también nos ha dado los medios para fortalecernos ante esas debilidades. Uno de esos tantos medios para fortalecer nuestra debilidad, ¿cuál es? La oración. Palabra. Ah, la Y oración. la palabra, claro. O sea, precisamente, ¿cómo podemos nosotros saber que somos débiles en algún aspecto referente al tema del pecado? Precisamente conociendo y estudiando la palabra. No hay otra manera en que podamos decir, ok, tengo noción de lo que es bueno y lo que es malo, sino que es obteniéndolo a través de la palabra. En otras palabras, cuando Cristo aquí habla de que conoce las obras de ellos, de los éfesos, no está hablando solamente de que hacen determinada cantidad de cosas buenas, determinada cantidad de cosas malas, que claro, es parte de eso, pero sino que también nuestras debilidades son una obra, nuestras necesidades también redundan en una obra, etcétera, buenas o malas. Por lo tanto, Dios no nos va a juzgar en base a algo que nosotros, perdón, en base a lo que Él, en algo de lo cual Él no nos haya dado las herramientas para eh, seguir adelante, para continuar la obra que Él comenzó en nosotros. O sea, Él es un Dios justo, es un juez justo también. Por lo tanto, el hecho de que qué sé yo, si alguien tiene la debilidad, por ejemplo, de la adicción de cualquier tipo, no hablo y no hablo necesariamente de cosas, comillas, humanamente hablando, graves como drogas, alcohol,
o el cigarro, etcétera. No, nuestra adicción la adicción puede ser a muchísimas cosas. Y que incluso la adicción, si lo piensan, puede ser hasta un tipo de idolatría. Yo adoro esa cosa aquella cosa que necesito consumir y termina siendo casi, o a veces más, importante que Dios mismo en mi vida. Puedo estar tal vez un día entero sin pensar en Dios, pero sin satisfacer mi deseo de tal o cual gusto que yo le llamo gusto, otros le llaman adicción. Pero, insisto, la diferencia es que en el creyente, es que el creyente sabe que tiene a un Dios al cual acudir y que si nos declara culpables de un pecado es porque ya nos ha dejado claro cuál es ese pecado. Y también nos ha dejado claro cómo salir de él. Insisto, y en el caso también, algo que suele omitirse en el caso del tema de las obras del cristiano. Una de esas obras también es el estudio de la palabra, por lo tanto, conocer la doctrina bíblica. Dejar de lado la doctrina es en efecto una mala obra. ¿Qué otro no? Además de ser un pecado, por supuesto, pero ¿no es una obra acaso? Dejar de lado la sana doctrina. ¿Qué más podría ser sino una obra? Una mala, por supuesto. Y si tenemos la sana doctrina, bueno, nuevamente, es fruto de Dios actuando en nosotros, no nosotros actuando en nosotros mismos, por llamarlo de alguna manera. Entonces, recordemos, también hay que, dentro de las obras que debemos fortalecer y cuidar, está la de la doctrina, mantenernos en la doctrina cristiana. No en el sentido de un tema netamente académico, de acumular conocimiento que dice la doctrina A, B, C, D, etcétera, sino de que, después de todo, ir en contra de aquella ridícula frase que seguramente todos hemos escuchado acá, en nuestra vida cotidiana, es que Cristo vino yo amo a Cristo, no la doctrina. Pero bueno, ¿acaso Cristo no predicó un mensaje muy concreto? ¿No predicó doctrinas muy concretas, muy claras? ¿La Biblia en sí misma acaso no lo hace también? Entonces, tratar de separar a Cristo de la doctrina cristiana es un absurdo, un oxímoron insalvable. El Cristo en el cual usted cree es eminentemente un Cristo que entrega doctrina, que entregó doctrina y que quedó plasmado en las Escrituras. Por eso, cristianos como nosotros hemos de aceptar y creer la doctrina no solamente de la inspiración o revelación de la Biblia, que de por sí obviamente es fundamental, es obligatoria para el creyente, sino también de la preservación de la Biblia. Porque creer lo contrario, que Cristo no preserva su palabra desde el momento en que la reveló, es pensar que Cristo o Dios es un ser humano que, ok, o un Dios que reveló su palabra, la dejó ahí, arréglenselas. O sea, la palabra de Dios es inspirada tanto en el siglo XXI, ahora, 2024, así como en el siglo I cuando terminó de ser revelada. Creer lo contrario, insisto, es creer en un Dios que se queda amarrado, atado al tiempo y al espacio humano. ¿Qué sentido habría tenido, hasta es una cosa de lógica, que Cristo hubiera revelado su palabra, terminado en el último de los libros, no se sabe con exactitud cuál fue, en el siglo I, y simplemente no hubiera hecho nada más? No, Dios preserva su palabra. Todos los teólogos que ponen en duda eso, o sea, en mayor o menor medida, han terminado cayendo en la herejía. Entonces, Cristo no solamente es un Cristo en el sentido abstracto, una idea bonita, que mucho amor, mucho cariño al prójimo, etcétera, que claro que lo es, sino también es un Cristo muy concreto. El Cristo que nació de María Virgen, que hizo milagros, que entregó un mensaje muy concreto, la mejor ética del mundo, etcétera. Y conocer eso es parte de nuestras buenas obras. También el dejar de lado la sana enseñanza es incumplir con las obras que Cristo espera de nosotros. ¿Un comentario, hermanos?
Continuando con la iglesia de Éfeso. A ver, ¿qué significa o qué implicaciones prácticas para nosotros puede tener el hecho de que Cristo, por ejemplo, conozca nuestra debilidad? Que así nosotros entonces, a través de la revelación bíblica, nosotros conocemos su poder, con todo lo que eso implica. El poder de ser un creador, el poder de ser un salvador, de ser un redentor, un revelador, valga la redundancia respecto de la Biblia, y de ser nuestro sustentador a través del Espíritu Santo. O sea, donde el ser humano es incapaz de llegar, Cristo ya llega, Cristo llega hacia nosotros. Evidentemente Dios en su sabiduría sabe perfectamente que el ser humano, por mucho que se esmere, el más consagrado de los creyentes, si le podemos llamar así de alguna manera, sabe Cristo que no hay manera de que el ser humano le alcance y que vamos a ser seres humanos débiles, por muy creyentes que seamos. Pero nos ha entregado el mensaje del Evangelio y así entonces nosotros al menos poder defendernos ante la debilidad intrínseca que hay en nosotros. Como dijo el apóstol Pablo, más tu poder se perfecciona en mi debilidad. O sea, lo está diciendo el apóstol Pablo, no Andrés San Martín ni Martín Lutero. Pablo. O sea, piensen, nuevamente otro ejemplo de cómo la Biblia es tan maravillosamente honesta. No nos ofrece a seres santos inalcanzables. Probablemente desde un punto de vista civil, Pablo fue un mucho mejor ciudadano o sea, perdón, nosotros, desde un punto de vista netamente legal, civil, probablemente hemos sido mejores ciudadanos de nuestros países que el apóstol Pablo. Nosotros, hasta donde mi información llega, no hemos asesinado a nadie. Pablo fue parte de un grupo de asesinos. Insisto, si la palabra quisiera mentirnos y darnos una versión retocada de su mensaje, nos habría omitido plenamente que no solamente perseguía a los cristianos, sino que también hasta estuvo involucrado en el asesinato de Esteban. Continuando con el mismo punto, ¿Cristo conoce nuestra insensatez? Pues sí, claro que sí, pero nosotros entonces conocemos su sabiduría. Recordemos que es la sabiduría el correcto uso del conocimiento. Que claro, obviamente en el caso de los creyentes, eh, ese conocimiento, ese correcto uso solamente lo podemos obtener como fruto del amor de Dios en nosotros. La sabiduría en ese sentido para el cristiano debemos reconocerla no como una, o sea, como una prerrogativa única y exclusivamente divina. No puede haber sabiduría en el incrédulo, por decirlo de manera más clara. Insisto, el incrédulo podrá darle un buen uso al conocimiento parcialmente, pero todas las muestras de la magnánima sabiduría que el incrédulo puede dar, o que el ser humano sin Cristo, sin darle un uso cristiano al conocimiento le puede dar, va a terminar siendo malo de una u otra manera. Por ejemplo, no se necesitó mucho conocimiento para eh, crear la energía y la bomba atómica. Evidentemente. O sea, claro que sí. Pero sin embargo, esa misma energía nuclear que asesinó a ¿cuánto? 90.000 personas en Japón el 6 y 9 de agosto del 45, es la misma energía que también sirve para salvar vidas hoy en día, a través del examen llamado resonancia nuclear magnética. Pero el ser humano, insisto, que no está, pero ¿cuál fue el uso original real que buscaba el ser humano para, en este caso, la energía atómica? ¿Salvar vidas o quitarlas? Salvarla. Quitarlas de todas maneras. Es por algo fue una bomba, no fue la construcción de un hospital. Entonces,
Pero recuerden, la verdadera sabiduría que nunca podría tener un mal uso es la que ha de venir como fruto de Cristo en nosotros. El ser humano, perdón, el incrédulo no puede tener, o sea, va a tener muchos retoques de aparente sabiduría, pero, pero no a plenitud. En cambio, el creyente no solamente se podría, sino que debería tener aquella sabiduría que tanto el mundo necesita. Y además que, insisto, ¿por qué? Porque ese es una parte de los atributos divinos, que parcialmente Él puede comunicarlos a nosotros, como se dice de los atributos comunicables de Dios. Claro, Dios, o sea, todos los atributos de Dios en Dios son perfectos, en nosotros son parciales, pero a la larga es un don de Dios también, que puede estar en nosotros y que debe ser nuestro anhelo, que está en nosotros también. Y también, si conoce, en el caso de las alabanzas que se hacen a los Éfesos, conoce nuestras buenas obras, también conoce que somos vasos en manos del alfarero. Vasos que debemos ser retocados, que debemos ser pulidos, mejorados continuamente, perfeccionados. No en el sentido católico romano, por cierto, evidentemente, de que podamos llegar a ser personas sin pecado. ¿Por qué? Porque recordemos, el pecado no es un acto. O sea, también lo es, pero el pecado en sí mismo es un hecho. Recuerden, esa es la diferencia con la teología católico-romana y algunas, y en eso el luteranismo, el calvinismo, estamos plenamente de acuerdo. O sea, versus la versión católica, en el sentido de que el pecado es un acto, no es un acto. Recuerden, Andrés San Martín Arrizaga no es pecador porque cometió hoy, ayer o antes de ayer tal o cual pecado, sino que al contrario, ayer, antes de ayer o mañana eventualmente, voy a cometer un pecado. ¿Por qué? Porque soy pecador. Insisto, el pecado es una condición permanente. El ejemplo que siempre doy, que los que han sido alumnos míos ya lo han escuchado muchas veces, o es que acaso en un par de horas más, bueno, en mi caso tal vez no menos de 5, eh, esté descansando, durmiendo, ¿voy a dejar de ser pecador? ¿O ustedes, digamos, cualquiera de nosotros? ¿Vamos a dejar de ser pecadores en ese momento? Porque No, porque ahí ya lamentablemente, sería la perfección, hermano. Disculpe por exacto. interrumpir. O sea, no, al contrario, una pregunta, gracias por... Exacto, o sea, vamos a ser tan pecadores como lo éramos en el momento en que estábamos llevando a cabo un pecado. Por lo mismo que le acabo de decir. ¿Por qué? Porque somos pecadores por esencia, por naturaleza. Podemos dejar de cometer pecados, que debe ser nuestro anhelo permanente, por supuesto. Pero la esencia de nosotros es que somos pecadores. O sea, volviendo a lo que dijo Pablo, soy un carnal vendido al pecado. Y lo dijo Pablo ya el converso, el que ya estaba escribiéndonos la Biblia. No, no estamos hablando, el carnal vendido al pecado no era Saulo de Tarso, era Pablo, después del camino a Damasco. Y él se, comillas, autopercibía un carnal vendido al pecado. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir, no, yo soy mejor que Pablo? O sea, ¿eso por qué? Porque yo creo que todos sabemos que hay gente, incluso tristemente protestante, que considera que el ser humano llega a un momento de éxtasis espiritual en donde el creyente ya no comete pecado. Yo creo que todos hemos conocido gente de diferentes confesiones que opinan eso. Pero en parte, ¿por qué esa preocupación? Probablemente porque, y más aún en Latinoamérica, porque todavía tenemos el chip católico romano, en donde la santidad se obtiene por el conjunto de obras meritorias que un tercero nos declara. ¿No es cierto? Porque para el católico, ¿cuándo uno se convierte en santo? Cuando el Consejo Pontificio para la causa de los santos, creo que se llama, ve a una persona supuestamente muy buena, muy consagrada, y que tras de su muerte hizo supuestos milagros, etcétera, y lo declara santo. Esa no es la santidad bíblica, evidentemente. La santidad bíblica es que hemos sido llamados, apartados, santificados para Cristo.
Pero precisamente por eso debemos ser vasos en manos del alfarero. ¿Cuál alfarero? Cristo mismo. ¿Una pregunta, hermanos? Profe, profe, Ujú. creo que Wesley tenía en su teología la postura que el cristiano podía llegar a algún momento a que ya no iba a pecar más. Creo, no estoy 100% seguro. Mire, yo a plenitud no me atrevería a decir con certeza, pero sí lamentablemente él tenía un concepto que no comparto claramente de hecho, por eso él se peleó con con George Whitefield, el otro Mm, metodista. Y es el concepto de que de la gracia. Para Wesley existían tres gracias. La gracia sí, previniente, o sea, cuando al ser humano se le entrega el mensaje, se le previene de la necesidad del pecado, etcétera. Después vendría la gracia justificante, o sea, cuando el creyente ya, o mejor, cuando el ser humano ya se convierte en creyente, es parte de la iglesia cristiana. Y luego viene la gracia santificante. Pero también no lo puedo afirmar con plena certeza, de que esa gracia santificante para Wesley incluía que íbamos en algún determinado momento el cristiano debía llegar a un momento en que ya no, o iba a ser capaz de evitar a plenitud el pecado. claro, sí, Pero esos tres conceptos sí los tenía, por cierto. sí, Gracia previniente, justificante y santificante. El alcance de la última es donde yo la verdad tendría no me atrevería a decirlo a plenitud. Lo cual, por cierto, no quiere decir que el creyente tenga que dejar de luchar por dejar de lado el pecado. Claro, ese es nuestro llamado, de hecho, tenemos que hacerlo. De ahí a que lo vayamos a lograr, es algo totalmente, digamos, no sé si decir totalmente imposible, pero que va más allá de de nuestras capacidades. Eso, insisto, no lo podemos nosotros decir, ok, va a llegar con certeza el momento en que Andrés San Martín, Martín Lutero dejaron plenamente el pecado o de cometer pecados. ¿Por qué? Porque recuerden, después de todo, nuestra naturaleza es pecaminosa. Insisto, cuando sí, Pablo dice que es carnal, no está diciendo en un momento puntual, estoy siendo carnal. ¿Por qué? Después dice la frase completa, vendido al pecado. Cuando algo se vende, pasa a ser temporal o permanentemente de otro dueño. Permanente. Entonces, Pablo nos está diciendo, o sea, ahí nos está ratificando la idea de que él, en su calidad de pecador, va a ser siempre pecador. Además que también este concepto, insisto, ahí está tal vez nuestro ADN católico romano en Latinoamérica, que estamos acostumbrados a ser bombardeados con esa idea. Y de que para mostrarnos menos malos, comillas, que los católicos romanos, hacemos buenas obras para mostrarnos mejor que ellos. No, si usted quiere hacer buenas obras, amén, por supuesto, pero debe hacerlas para glorificar a Dios y para su edificación personal y de nuestra iglesia, no pensando en lo que piense, crea o diga o le interesa al católico romano. Porque tenga por seguro que al católico romano, si usted comete buenas o malas obras, o mejor dicho, si usted solamente comete buenas obras, al Vaticano no le interesa en lo más mínimo. Bueno, otra de las alabanzas que se entrega es que la iglesia de Éfeso no soporta a los malos y a los malos maestros en particular. O sea, quiere decir que por lo tanto ellos tenían un buen discernimiento o al menos el suficiente para detectar cuándo había un falso y un verdadero maestro. Si no, ¿cómo pues? El ejemplo que les daba yo de mis alumnos de primero básico. ¿Cómo van a saber que lo que les... Piensen en el acto de fe, literal y metafóricamente, que hay en un alumno que se deja enseñar por un profesor en esa época, en esa edad. ¿Tiene manera ese niño de saber que lo que el profesor les está diciendo es correcto o incorrecto? De ninguna manera, pues, no ha tenido, no tiene el desarrollo intelectual, el conocimiento específico, absolutamente nada que le permita decir, no, profesor, usted se equivocó.
Bueno, por algo la frase típica que repiten mis queridos alumnos es, no me gusta. Pero eso es muy distinto a decir que aquí el profesor esté equivocado. Ellos en realidad, y también los padres, en buena medida, lo que hacen es delegar, eh, confiando, y literalmente dando un acto de fe en sus profesores de que de sus hijos van a ser bien educados. Pero claramente, si un buen padre se da cuenta de que le están diciendo en la clase de matemáticas que 2 más 2 es 4,5 y no 4, me imagino que un padre va a estar vigilante de eso. Bueno, va a tener que ir a hablar con el profesor y llamarle la atención, ver qué pasa. Lo mismo con el creyente y las falsas enseñanzas, los falsos maestros. Si nunca he abierto las páginas de la Biblia, ¿cómo voy a saber que hay un Dios creador? ¿Cómo voy a saber que hay un Dios, un Cristo Salvador o un Espíritu Santo sustentador? O sea, por eso lo que digo ahí, un buen cristiano nunca soportará o debiera soportar a un falso maestro, ni tampoco un falso cristiano en el sentido amplio del término. Entonces, eso es otra de las alabanzas que se entrega acá a Éfeso. Y eso nos lleva a la siguiente palabra, a la siguiente pregunta. ¿Qué es la maldad? ¿Qué es ser malo? ¿Solamente acciones, cosas puntuales que hago en un momento determinado? ¿Qué sé yo, darle un cachetazo a alguien, robarle, sacarle dinero, estafar, o ya delitos mayores? ¿Solo eso? En el caso del creyente, nuevamente, también la falsa enseñanza, llevarla a cabo o permitirla o ser silencioso ante ella, también es una obra que debe ser evitada. O sea, ¿cuántos de los que nosotros llamamos padres de la fe no pusieron sus vidas en riesgo precisamente para evitar que el cristianismo muriera doctrinalmente? Bueno, espiritualmente tal vez ya casi lo estaba, pero eh, Lutero no criticó las indulgencias porque no le gustaba que cobraran dinero. Eso tal vez era el menor de los males para Lutero. Lutero criticó las indulgencias, ¿por qué? Porque pedían dinero a causa de qué? Del perdón de los pecados. Algo, valga la redundancia, imperdonable, que no puede ser aceptado. La crítica pasa a ser simplemente una cuestión accesoria posterior, pero el gran problema ahí no era el dinero más o dinero menos. El, el pecado que se estaba cometiendo ahí era ofrecer perdón, el ofrecer el perdón de los pecados a cambio de algo que Cristo no pidió. En otras palabras, dinero. Pero el problema ahí, insisto, no era el dinero. El problema era el pecado o la herejía de vender el perdón de los pecados o darlo, o incluso gratis. Aunque el Vaticano hubiera dicho, yo les perdono a ustedes gratis, y les doy las indulgencias gratis, eso también habría sido pecado, por cierto. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la capacidad para, digamos, para perdonar pecados propiamente tales. La tienen en el mismo sentido en que usted y yo, a la luz del Padre Nuestro, podemos perdonar los pecados que ha cometido nuestro prójimo contra nosotros. Pero no decir en nombre, que nosotros tenemos un poder especial otorgado por Dios para perdonar pecados. Eso no lo tenemos. Y obviamente el Vaticano en el 1515 en adelante, mucho menos lo tenía. Entonces recuerden, la maldad en este caso también implica el ser silencioso o cómplice respecto de la falsa enseñanza. Insisto, si hubo gente que fue capaz de arriesgar su vida por levantar la voz y dejar claro que no podían estar ahí en esa misma iglesia, permitiendo la falsa enseñanza, ¿por qué entonces nosotros podríamos tener una máxima de conducta distinta? O sea, y eso, recuerden, va más allá de simplemente ser diplomáticos o lo que tanto gusta en el mundo actual, ser políticamente correctos. No, la diplomacia es incompatible con el dogma y con la enseñanza de la doctrina. No, la diplomacia, insisto, dejémosela al mundo de la política, no al mundo de la doctrina.
Precisamente, actuar con esa gigantesca diplomacia es la que llevó, solo por dar un ejemplo concreto, a la Federación Luterana Mundial a firmar la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación. O sea, piénsenlo, luteranos o autoproclamados luteranos, poniendo en discusión, en análisis, la doctrina de la justificación. O sea, la doctrina que nos sacó del Vaticano en 1517 al 21, ellos la ponen como tema de discusión sobre la mesa. ¿En nombre de qué? De la diplomacia, del amor cristiano. No, como lo dice ahí, si vivimos en un país o en un mundo como es como lo era, era Sodoma, pues entonces lo que le compete al creyente es ser como Lot, no ser como Aarón, silencioso ante el pecado del pueblo. Ese es el llamado que debemos tener como cristianos. No, sí, insisto, ser diplomáticos, ser simpáticos, o, sí, insisto, silenciosos también ante el pecado, ante la herejía, ante la falsa enseñanza. No, y por lo demás, recordemos, por eso insistimos tanto en la correcta, en la doctrina, porque no existen las doctrinas. Todas son igualmente importantes. Nadie nos ha dado la autoridad de decir la doctrina tal o cual es más importante y digna de guardar que la otra. Hay doctrinas que son, claro, más fundamentales para el tema de la salvación. Trinidad, la gracia de Cristo, etcétera. Pero eso no quiere decir que las otras doctrinas no deban ser igualmente defendidas y aceptadas. Precisamente por qué tenemos que ser como Lot en este caso, en una ciudad como, como Sodoma. Probablemente el mundo que vivimos es peor que el de Sodoma. Porque, como lo dice ahí, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa. Pregúntense ahora quién es el pueblo de Dios entonces, para todos los que me quieran acusar de antisemita por decir que el pueblo judío no es el pueblo de Dios. Lo lamento, pero no lo son. Ellos son una religión pagana tanto como cualquier otra. El cristianismo es excluyente. No, no puede decirse que haya un pacto de salvación para los gentiles como nosotros, conversos, y otro para los, comillas, descendientes de Abraham, por las razones que bastante expliqué la semana pasada. O sea, ya no solamente el sistema cúltico judío antiguo ya no existe, me refiero al sistema cúltico bíblico. Por lo tanto, ningún elemento de la salvación que podía ofrecer el pueblo judío está permanentemente hoy. Pero no es necesario en lo más mínimo. ¿Por qué? Por ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Piensen, o sea, piensen en la comparación que se está llevando ahí. Linaje, o sea, se nos está poniendo, ¿qué era precisamente, qué es lo que significaba ser un judío hasta el siglo I? Pertenecer a un linaje, pues. Y decir, mi antepasado, mi primer antepasado fue Abraham. O sea, hasta ahí se nos está poniendo comparando con precisamente con el desarrollo del pueblo judío. Real sacerdocio. Como lo decíamos también, creo, la semana pasada. ¿Quién es el sacerdote? ¿O era el sacerdote? ¿A dónde podía estar el sacerdote? En el lugar santo. Y O sea, santísimo. santísimo. El santo y el santísimo. O sea, en la presencia de Dios mismo. Pero ahora, usted y yo podemos estar en esa presencia de Dios. De hecho, estamos en ella. Por ahí se cumplen también esas palabras. Dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Precisamente al ser nosotros real sacerdocio, podemos decir que en nosotros se cumplen esas palabras, o viceversa también, porque, porque dos o tres congregados en mi nombre, reunidos en mi nombre, Cristo está con nosotros, es que podemos decir que somos real sacerdocio. O sea, lo central acá no es la sangre de Abraham, que es lo que pretenden hacer los judaizantes, sino lo importante es la sangre de Cristo. Ni hablar, nación santa. Santo, en el real sentido del término santo, no ausente de pecado, no. Y más encima se nos compara con una nación, y que era el pueblo judío, una nación.
Más de la mitad del tiempo, porque más, no más, mucho más, de la mitad del tiempo del Antiguo Testamento hasta la época de Cristo, los judíos no fueron un estado, no fueron un país, eran solamente una nación, no tenían un gobierno autónomo. No, no es casualidad en ese sentido que el concepto de nación se esté utilizando ahí. Una nación es algo que incluye la cultura, el lenguaje, la religión, etcétera. Pero el Estado ya es un gobierno, algo que tiene un gobierno con algún grado de autonomía. O sea, se nos está comparando nuevamente, hasta en ese detalle, con lo que fue en su momento el pueblo judío, que fue en su momento el pueblo de Dios. Ya no lo es. Ahora es usted y yo. Bueno, otra alabanza que se entrega acá es que ha probado a los que dicen ser apóstoles. Tienen el conocimiento suficiente, por lo tanto, para distinguirlos. Pero ¿cómo lo pueden distinguir? Nuevamente, por la palabra. Y para eso hay que estudiarla, para eso hay que conocerla. También otra alabanza. Han sufrido y tenido paciencia y no han desfallecido. Nuevamente, los frutos o el fruto del Espíritu se hace evidente en ellos. Paciencia. O sea, lamentablemente el vocabulario castellano con el tiempo ha debilitado tanto el valor de la palabra paciencia. La verdad que es algo lamentable que en un lenguaje tan rico como el castellano, la palabra paciencia se limite, qué sé yo, al tiempo que somos capaces de esperar en un paradero de buses para tomar la locomoción correcta. No, la palabra paciencia va mucho más allá de simplemente eso. Esperar en Dios, para nosotros debe ser básicamente la paciencia, y en su voluntad, por supuesto, y por lo tanto no desfallecer. Entonces, resignarnos a la voluntad de Dios también es un don de la gracia divina. Y también, de nuevo, la palabra resignar es darle resignificación o darle un nuevo significado a la voluntad de Dios. No, no significa esperar con... O sea, la palabra resignación casi no tiene un sinónimo en el castellano, curiosamente. Pero resignarnos en este caso significa estar conformes, de buena gana, si acaso no felices con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ese es un don de la gracia divina. ¿De qué se les acusa? De que dejaron su primer amor. O sea, tan pronto, pregunta podría ser esa, ¿tan pronto dejaron de amarme? De la misma manera en que me amaban en un principio. Y obviamente eso nos lleva a la pregunta, ¿cómo se puede dejar de amar? Tanto a una persona, a una institución, a un país, en este caso a Dios. Básicamente todo de una u otra manera se resume en esa palabra, cambiando. ¿Cambiando qué cosa? Nuestras prioridades, nuestros deseos, nuestros gustos. Y en el caso más cotidiano es cambiar nuestras, insisto, prioridades. En otras palabras, incumpliendo el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La primera manera de incumplir con ese mandamiento es dejando de lado a Dios y poner a un tercero en su lugar. A un tercero, ya sea, insisto, persona, cosa o lugar. Entonces, si hacemos ese cambio, vamos a caer necesariamente en dejar de lado el primer amor. Las metáforas que podemos utilizar son muchísimas, ¿no? Tal vez bueno, los que llegaron al conocimiento de Cristo siendo ya mayores, que no nacieron, como decimos normalmente, en cuna cristiana, eh, bueno, si se sintieron en un momento de sano éxtasis espiritual con su conversión, pues bueno, ¿eso por qué tendría que cambiar? Si después de todo la presencia de Cristo va a ser la misma en sus vidas, ya sea en el día de su conversión, así como 50 años después o hasta el día en que Cristo mismo los llame. Yo no tuve esa oportunidad, llamémoslo así. Nací en una familia cristiana, eh, pero por lo tanto no les puedo hablar de mi experiencia propia. Pero si ha sido el caso de ustedes, insisto, ¿qué motivo real hay para que digan es que es que no puedo mantener el mismo sentimiento de mi amor por Dios que el día de mi conversión? Piénsenlo así. ¿Qué motivo hay para que no suceda eso? ¿Por qué habría que cambiar?
¿Se imaginan en el sentido contrario a, a Cristo respondiéndonos y que nos dijera, es que ya no te amo tanto como cuando morí en la cruz? Básicamente sería exactamente lo mismo. Que nosotros dijéramos, es que Dios, yo la verdad no siento el mismo éxtasis, el mismo furor espiritual que tenía en el momento de mi conversión. Pero, insisto, si Dios actuara como nosotros, perfectamente nos podría decir, bueno, es que yo ya no tengo el mismo amor por ti que cuando dije, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O cuando dije, consumado es. No, eso fue cosa de otro tiempo. Entonces, si el amor de Dios por nosotros no cambia y por lo tanto no se debilita, ¿por qué entonces nuestro primer amor por Dios no ha de mantenerse de igual manera también? Insisto, no hay ningún motivo objetivo por el cual podamos decir que ese amor, ese primer amor debe cambiar. Insisto, ¿cómo cambiamos? Estudiando menos, orando menos, congregándonos menos, o sea, todo lo propio de una vida cristiana, pensando menos en el amor al prójimo y dando menos testimonio. Qué sé yo, la lista puede ser interminable. Pero básicamente ese dejar del primer amor puede resumirse casi exclusivamente en esa palabra, cambiando. Es que cambié. Es que ya no soy, qué sé yo, el chiquillo de 17 años, 20 años que se convirtió en tales o cuales circunstancias. Es que no estoy viviendo por esa experiencia traumática que me llevó a la conversión. Curiosamente, Lutero, no, después de que se convirtió, y es bastante, digamos, discutible las circunstancias de su conversión, eso de la experiencia de la torre, otros lo llaman la experiencia de la cloaca, curiosamente. Hay varias versiones de la conversión de Lutero. El punto es que cuando él llegó a la palabra, o sea, él ya sabía de la ley, pero de lo que no tenía idea era del Evangelio. Cuando llegó al Evangelio, la vida espiritual de Lutero solamente se fue, por así llamarlo, aumentando. Su vida siguió estando cada vez más en peligro, pero no vemos a un Lutero que haya estado dubitativo. Al contrario, parecía que mientras más pasaba el tiempo, más fuerte era en Lutero el amor por Dios. Insisto, y nosotros que tenemos unas circunstancias de vida mucho más privilegiadas que la que tuvo Lutero. Las posibilidades que tenemos de edificación espiritual nosotros tenemos son, pero incomparables con las que tuvo Lutero o cualquiera de los reformadores. El ejemplo que les he dado, si alguien no quiere estudiar la palabra hoy, es simplemente porque no quiere. Si alguien no estudia la palabra hoy, es porque no quiere. Si alguien no quiere obtener conocimiento hoy, simple y sencillamente es porque no quiere. Si no quiere acercarse a Dios a través de la oración, es porque no quiere. O hay alguien que lo esté ahora en el caso nuestro. Aquí habremos personas de unos 5 países. eh, eh, en donde esté prohibido la oración privada o pública incluso. Por eso, no permitir que haya lugar para el cambio en nuestro acercamiento con Dios. Si pudimos acercarnos a Dios de una determinada manera, ¿por qué no podemos mantenernos así? Insisto, no olvidar ese punto. Debemos mantenernos en aquel primer amor. Y los únicos llamados a mantenernos en esforzarnos en eso, somos nosotros. Nadie puede hacer eso en lugar nuestro. Por algo hablamos siempre de la relación personal entre Dios y nosotros. No es que el pastor de mi iglesia ya no me gusta. Ok. ¿Y acaso tu pastor es el que pagó en la cruz por ti? Es que el profesor de Historia de la Reforma me cae mal. ¿Y ahí? ¿Yo morí en la cruz por ustedes? No, y no tengo intenciones de hacerlo tampoco, por cierto. Etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, hoy en día el cristiano, más que nunca en la historia, tiene la oportunidad o la manera de edificarse espiritualmente. No había otra historia en donde hemos tenido más libertad, tanto de acceso como de conocimiento. Por lo tanto, no hay motivo por el cual alguien pueda decir,
es que ya no tengo las herramientas para mantenerme en mi primer amor. ¿Por qué? ¿Qué sentido tendría? No hay justificación para eso. Insisto, a menos que nuestra conversión haya sido, no sé, llamémoslo comillas, artificial, al estilo es que sufrí un accidente y mientras estaba o me creía muerto, sentí que Dios tenía que llegar a mi vida. Pues bueno, si una, un ex, una para empezar a recordar, la conversión es, es Dios actuando en nosotros. Por lo tanto, si bien es cierto, puede darse a través de un acto traumático, pero no puede ser el motivo por el cual nos acerquemos a Dios. Sí, es cierto, hay gente que ha llegado a la fe de esa manera, pero no podemos mantenernos en eso, de aquella manera en la fe. Ok, sirvió como dirían en el fútbol de puntapié inicial, pero no podemos quedarnos solamente ahí, que es lo que lamentablemente no la mayoría, pero sí mucha gente hace tristemente. También les hace aquí a la iglesia de Éfeso, Juan, una advertencia y promesa. Se les insta a arrepentirse y volver a sus obras iniciales, con la promesa de que aquellos que venzan, tendrán derecho a comer del árbol de la vida en el paraíso de Dios. Siendo así, si perseveramos, se nos ofrece acceso al árbol de la vida. Piensen en la maravillosa promesa que nos hace ahí Cristo a través de los Éfesos. ¿Quién puede dar ese acceso al árbol de la vida? Al igual como en el Génesis, solo el amor de Dios. Dios dio ese acceso y Dios lo quitó. La diferencia es que ahora nos está dando ese acceso de vuelta, de manera casi literal, pero mucho más cercana y con menos exigencias, llamémoslo así. Recuerden. ¿Por qué? Porque Dios, así como les quitó a nuestros antepasados el acceso al árbol de la vida, a nosotros no solamente nos los da, sino que incluso nos lo está ofreciendo. ¿Pero a quiénes? A quienes perseveren en la fe. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, hermanos, antes de despedirnos? ¿Comentarios? Tenía un comentario, profe, pero se me fue. Yo lo tenía uno, se me fue. A ver si me... Bueno, lo que sí que el profe de Historia de la Reforma me cae bien. Eso sí. Mm. Eso sí tengo que decirlo. Eso espero. Bueno, Pastor Andrés, dígame, hermano. me llama la atención cuando uno lee el texto del Apocalipsis y casi siempre el mensaje a las 7 iglesias siempre narra la frase, yo conozco tus obras. Mm, pues sí, conozco tus obras. En realidad, que me parece que a las 7 lo mencionas. No lo podría decir con seguridad ahora, pero claramente el tema es cierto. Obviamente creemos en la salvación por gracia a través de la fe, pero eso no cual, como es obvio, no nos justifica dejar de lado las obras. Pero, y no solamente por el bien nuestro, sino también por amor a Dios. ¿Algún otro comentario antes de despedirnos? Bueno, siendo así, bueno, que alcanzamos a terminar hoy entonces la primera de las cartas, por lo tanto, la próxima clase continuaremos con la siguiente. Así que hasta acá concluimos con la clase